Bueno, lo que les decía, vamos a mirar hoy la fuerza de rozamiento, ¿vale? Dice que cuando se intenta desplazar un cuerpo sobre la superficie o cuando un cuerpo se desliza sobre ella, aparece la fuerza de rozamiento opuesta a la dirección del movimiento. Es decir, nuevamente, si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la derecha. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda y lo mismo de arriba a abajo. Si se mueve hacia arriba, va a ser la fuerza de rozamiento hacia abajo y si se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a ser hacia arriba. ¿Listo? Esto que nos muestra aquí la lupita es, digamos, cómo se vería este objeto deslizado sobre esta mesa. Aunque nosotros veamos las superficies lisas, las superficies, digamos, microscópicamente tienen estas rugosidades que lo que ocasionan es precisamente que aparezca esta fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, estas, digamos, estas rugosidades dependen de los materiales. No es lo mismo una rugosidad, la rugosidad, por ejemplo, del vidrio o de una mesa de madera o de la mesa de madera en contacto con el caucho o de, por ejemplo, con cuero o con, por ejemplo, una tela, ¿sí? Son diferentes rozamientos los que se van a presentar. ¿Listo? Pero aquí hay una cosa muy importante, que esta fuerza de rozamiento depende de la combinación de los materiales. ¿Listo? No es lo mismo, por ejemplo, si esto vamos a suponer que es madera y esto vamos a suponer que es hierro, se me ocurre. No da la misma fuerza de rozamiento, por ejemplo, madera-madera que madera-hierro, ¿sí? Aunque sea la misma madera. Lo importante aquí es la combinación de materiales. ¿Listo? Bueno, ahora, resulta que esta fuerza de rozamiento se divide en dos. Son dos fuerzas de rozamiento que tenemos que tener en cuenta aquí. Una es una fuerza de rozamiento que se llama fuerza de rozamiento estático, que nos dice que si al intentar mover un objeto empujándolo, este permanece inmóvil, se puede afirmar que la aceleración del objeto es igual a cero, debido a que la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Hay un equilibrio entre la fuerza aplicada con la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir entonces? Por ejemplo, si yo quiero empujar esta caja, utilicemos este de aquí. Si quiero empujar esta caja, esta cajita de aquí, y no se va a mover, ¿por qué no se va a mover? Porque va a tener, digamos, la fricción que está al hacer el contacto con el piso. Vean que, digamos, la dirección a la cual se quiere empujar es hacia mi derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento va a aparecer en sentido contrario. Lo que nos indica aquí es que si la suma de las fuerzas que actúan es cero, la aceleración del objeto es igual a cero. Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Que si la fuerza total es igual a cero, entonces tenemos que la aceleración total también se hace cero. Hay un equilibrio entre la fuerza aplicada con la fuerza de movimiento, pero lo importante es que permanece inmóvil. El objeto permanece ahí quieto, está quieto. Yo lo trato de empujar como cuando, por ejemplo, tratar de empujar una librería llena, tratar de empujar una caja muy pesada. Entonces, al tratar de empujar, no es lo mismo que ustedes empujen esa caja, por ejemplo, en un piso, o si el piso está encerado, o si es de madera, o si es de, qué sé yo, de piso de cemento o en el asfalto, es diferente. Y aparece esta fuerza de rozamiento. Entonces, se llama fuerza de rozamiento estático porque el cuerpo permanece inmóvil. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos el valor de la fuerza de rozamiento estático alcanza un valor máximo
que se conoce como fuerza de rozamiento estático máxima, siendo este el valor alcanzado en el momento en que el objeto empieza a moverse. Entonces, claro, es como si empiezo a empujar esto hacia allá, ¿qué pasa? El rozamiento estático comienza nuevamente, o pues está incrementando. Si yo, por ejemplo, le aplico una fuerza así, el rozamiento estático aparece en la misma cantidad, pero en dirección contraria, como tratando de equilibrarlo. Y le aplico más fuerza, y entonces el rozamiento estático aumenta para tratar de que no se mueva. Y entonces hay un valor máximo en el cual ya el objeto comienza a moverse. Eso es lo que se conoce como la fuerza de rozamiento estático máxima, siendo este el valor alcanzado en el momento en que el objeto empieza a moverse. Entonces, justo cuando el objeto empieza a moverse. Y nos dice que la fuerza de rozamiento estático máxima es proporcional a la fuerza que se ejerce mutuamente en las superficies en la dirección perpendicular a ellas. Bueno, vamos a entender un poquito esto acerca de lo que nos está hablando aquí, de esta perpendicularidad. Tenemos, a ver, borremos un poquitico aquí. Entonces, digamos que la idea anterior nos mostraba que al aplicar unas fuerzas, al aplicar la fuerza, entonces digamos que el rozamiento responde en sentido contrario para tratar de que no se mueva. Y nos dice aquí que la fuerza de rozamiento estático máxima es proporcional a la fuerza que se ejerce mutuamente las superficies en dirección perpendicular a ellas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una caja y yo la voy a empujar hacia allá, entonces el rozamiento me va a aparecer en dirección contraria. Un momentico, vamos a hacerlo mejor en otra hojita para poderlo entender un poquito mejor, que nos quede mejor. Tenemos nuevamente la cajita. Esto me quedó como una esfera. A ver, hagamos una cajita. Tengo una caja que la voy a poner en movimiento y vamos a suponer también otra caja, pero pues vamos a suponer que tiene mucho más peso. Me quedo un poquito más abajo, pero no importa. Tiene mucho más peso la segunda y vamos a entender esto. Aquí, en la primera situación tenemos entonces que si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, de 3 cuadritos hacia allá, entonces el rozamiento va a responder en sentido contrario con 3 cuadritos hacia allá. Y lo que nos está diciendo este párrafo de acá es que precisamente esa fuerza de rozamiento estático es proporcional a la fuerza que se ejerce mutuamente en las superficies. ¿Quiénes son las superficies aquí? O sea que esta fuerza de aquí es proporcional a la fuerza que se ejerce en las superficies. Las superficies vendría siendo este suelo de acá con la caja. Digamos, estas son las superficies que están en contacto. Nos dice que es proporcional a la fuerza que se ejerce mutuamente las superficies en la dirección perpendicular a ellas. ¿Cómo así? Perpendicular a ellas significa que es la fuerza que se ejerce digamos la superficie, hacia arriba, hagámoslo con naranja, para sostener la caja, y la caja ejerce la fuerza perpendicular hacia abajo, ¿sí? Perpendicular, ¿por qué? Porque está formando 90 grados con la superficie. Estas fuerzas de aquí forman 90 grados con la superficie, estos de aquí, ¿cierto? Forman 90 grados con la superficie. ¿Quiénes son esas fuerzas? Es que necesitamos mirar quiénes son esas fuerzas. Si yo pinto mi diagrama de fuerzas completo, claro, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pintar una cosa que se llama
peso, ¿cierto? Aquí lo pinté 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces voy a pintar 5 cuadritos hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5 de mi fuerza normal a la superficie. Entonces, esas son las fuerzas perpendiculares. ¿Qué significa esto? Fuerza normal y fuerza del peso. Lo que nos está diciendo el párrafo es que la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es proporcional ¿a quién? A la fuerza normal, o lo que es lo mismo, al peso. ¿Listo? Es proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Claro, que si yo quiero mover esta caja de aquí, la segunda caja, voy a encontrarme con que esta tiene un peso mucho mayor, suponer que es así, no creo que no alcanzo ni siquiera a pintarla normal, pero bueno, al tener un peso mucho mayor, vamos a pintarla normal a ver hasta donde me alcance, pero pues tiene que ser igual. Resulta que voy a tener que ejercer una fuerza mucho mayor para poderla mover, porque la fricción que va a responder también es más grande. ¿Por qué? Porque la fricción es proporcional al peso. ¿Listo? Al peso y básicamente a la fuerza normal. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice aquí, proporcional a la fuerza que se ejerce mutuamente las superficies en dirección perpendicular a ellas, tenemos la siguiente ecuación. Nos dice que la fuerza de rozamiento estático máxima es igual a este coeficiente que ya lo vamos a ver. Este es un valor que ya vamos a ver, por n, que significa aquí la fuerza normal. ¿Listo? Lo que hemos pintado aquí como Fn lo podemos llamar simplemente n, o en algunos libros lo llaman n, que significa la fuerza normal. Entonces tenemos que la fuerza de rozamiento estático es igual a este coeficiente, que es una letra griega que se llama mu estático, por la normal. Listo. ¿Quién es este factor mu e? Vamos a mirarlo aquí. Dice: la constante de proporcionalidad mu e se denomina coeficiente de rozamiento estático y su valor depende de la textura de las superficies en contacto. Ah, claro, es un valor que a mí me dan que depende de las superficies en contacto. Entonces, el empujar una caja no solamente depende, para ponerla en movimiento, no solamente depende del peso de la caja, sino también de dónde la estoy apoyando. Será lo mismo empujarla sobre arena, será lo mismo empujarla sobre tierra, será lo mismo empujarla sobre pasto, será lo mismo empujarla sobre una superficie de baldosín, será lo mismo sobre una superficie de madera, será lo mismo si la caja es de hierro, si la caja es de madera, si la caja es de algún otro tipo de metal, si la caja es de caucho, ¿sí? Esto, recuerden, depende de la combinación de materiales. Y es que esa combinación de materiales nosotros la podemos notar, por ejemplo, porque es que la fuerza de rozamiento tiene una importancia muy grande con nuestros zapatos, con nuestro caminar, ¿sí? Si ustedes usan, los mejores zapatos que se pueden usar son zapatos de suela de goma, de caucho. ¿Por qué? Porque son los que menos se deslizan. Si yo busco unos zapatos, por ejemplo, para que se deslicen menos, se han visto que vienen con unos tachecitos, eso es para que se deslice aún menos. Entonces aumentan la fuerza de rozamiento. Pero digamos, volvamos al caso, si lo tenemos en los zapatos normales de caucho, se han dado cuenta que no es lo mismo caminar sobre una superficie como por ejemplo el pavimento, sobre pasto, sobre un piso encerado, ¿sí? El rozamiento aumenta o disminuye dependiendo de la combinación de los materiales. ¿Listo? Bueno, entonces dice que la fuerza de rozamiento no depende del área de las superficies en contacto de los cuerpos. ¿Cómo así? Volviendo aquí al dibujo, tenemos que
Eh, es lo mismo el rozamiento que se presenta si la caja está así que si la caja está así. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento o la fuerza de rozamiento estático depende solamente del factor de la combinación de los materiales y de la normal. Recordemos que la normal depende del peso. ¿Listo? Bueno, miremos este otro. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Ok. Miremos el otro. El otro se llama fuerza de rozamiento cinético. Dice que cuando el objeto se encuentra en movimiento, la fuerza de rozamiento es menor que la fuerza de rozamiento estático máxima. Claro, ya cuando logro hacer una fuerza para que el objeto se mueva, es mucho más fácil, como dicen por ahí, es mucho más fácil empujar una caja en movimiento que una caja quieta, claro, porque la fuerza de rozamiento es menor, lo que nos está indicando aquí. A la fuerza de rozamiento, cuando los objetos se encuentran en movimiento, se le denomina fuerza de rozamiento cinético y es opuesta a la dirección del movimiento del objeto. Sí, la fuerza de rozamiento sigue siendo opuesta a la dirección del movimiento del objeto. Pero aquí hay una cosita. La fuerza de rozamiento cinético es directamente proporcional a la fuerza normal, igual que en la estática, ¿sí? En la fuerza de rozamiento estática. Y la constante proporcionalidad que depende de la naturaleza de superficie en contacto se denomina coeficiente de rozamiento cinético. Que este coeficiente de rozamiento cinético, vean, voy a escribirlo aquí. Tenemos dos coeficientes. Este de aquí, E, que es el coeficiente de rozamiento estático, y este de aquí, que es el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que resulta que mover una caja en movimiento, como les había dicho, es más fácil que la que esté quieta. Este rozamiento cinético es menor que el del rozamiento estático. Entonces viene aquí una cuestión. Bueno, antes de pasar a esto, cuando ustedes tengan su prueba de estado, se me ocurre aquí una pregunta rápida. Tenemos una caja en la posición que se muestra aquí. Si la caja cambia de posición, la fuerza de rozamiento aumenta, disminuye, se hace el doble, permanece igual. Lo que habíamos visto aquí es que no importa la superficie de contacto porque la fuerza de rozamiento solamente depende del coeficiente de rozamiento y de la normal. ¿Listo? No de la superficie. Ok, aquí otra cosa. Volviendo al tema del estático y del cinético. Por ejemplo, los sistemas de frenos de los vehículos, los sistemas de seguridad que se llaman los ABS, bueno, vamos a pensar que aquí es la rueda, lo que aseguran es que la llanta no se bloquee para que haya una mejor frenada. Entonces uno dice, no, pero si se bloquea, pues frena mejor. No, porque si se bloquea la llanta, miremos en la otra página, si se bloquea, si yo bloqueo la llanta se va a deslizar, ¿cierto? Sobre el pavimento, vamos a suponer que se va a deslizar hacia allá, sobre el pavimento. Al deslizarse, o sea, la llanta está quieta, y al deslizarse es como si yo moviera una caja. Es decir, que aquí hay rozamiento, fuerza de fricción cinético. Mientras que si la llanta no se bloquea, esta superficie de contacto sigue siendo, digamos, por decirlo así, estática. Por eso la fricción es estática. Y lo que estamos viendo aquí es que la fricción cinética es menor que la fricción estática. Ojo con esto, ¿listo? Para que entendamos bien ese sistema de frenos que se llama el ABS, ¿listo? Que permite que los frenos no se bloqueen. O sea, lo importante es no bloquear la llanta, porque la llanta al bloquearse genera una fricción cinética que es menor, es decir, que va a tener un frenado mucho más largo que en este segundo caso. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Ok.
Bueno, vuelvo y repito aquí una cosita. Estos factores dependen de la combinación de los materiales. ¿Listo? Estos que vimos aquí, el mu cinético y el mu estático, depende de la combinación de los materiales en contacto. Bueno, miremos este ejemplo de aquí que nos dice sobre una caja de masa 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newtons que forma con la horizontal un ángulo de 30 y este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente de rozamiento cinético, como se está deslizando, ojo aquí, se desliza, coeficiente de rozamiento cinético. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0.20. ¿Listo? Este es un factor que no tiene unidades. ¿Listo? Nos lo están presentando aquí sin unidades. Determinar la aceleración con la cual se mueve el objeto. ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? Lo primero que tenemos que hacer aquí, como todos los problemas de fuerza, es hacer nuestro diagrama de fuerza, nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces, se nos presenta el señor que tiene una cajita, que la cajita, bueno, vamos a pintar nuestro plano cartesiano aquí, y resulta que vamos a mirar aquí qué es lo que está sucediendo. Bueno, el señor aplica una fuerza de 80 newtons, dice, una caja, sobre una caja de masa 8 kilogramos, perdón, voy anotando que tiene una masa igual a 8 kilogramos, ¿cierto? Se aplica una fuerza de 80 newtons, pero 30 grados bajo la horizontal. Listo. Y este es con la horizontal un ángulo de 30 grados. Vean, aquí está. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0.20. Anotemos eso aquí. Coeficiente de rozamiento cinético es de 0.20. Y determinar la aceleración con la cual el cuerpo se mueve. Es decir, que necesitamos determinar este de aquí. Aceleración. Bueno. Entonces, esta cajita de aquí, le estamos aplicando una fuerza, pero esa fuerza está 30 grados por debajo de la horizontal. Entonces vamos a pintar esa fuerza aquí así. Una fuerza de 80 newton, más o menos por ahí, este estilo. Listo. Esta es la fuerza que le está aplicando el señor. Llamemos simplemente F. F. Listo. F. A ver que me quede un poquito mejor. F. Listo. Y resulta que está apareciendo una fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Que, bueno, antes de hacer la fuerza de fricción cinética, descompongamos esta fuerza. Esta fuerza tiene una proyección hacia las X y otra proyección hacia las Y. Eso quiere decir que de aquí hasta aquí es la fuerza en X y de aquí hasta acá es la fuerza en Y, ¿sí? Recordemos el tema de los vectores, no nos vayamos a perder con esto. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque como la fuerza de rozamiento que aparece cinética tiene que ser menor a esta de acá, porque si no el objeto no aceleraría. Vamos a pintarla, por ejemplo, aquí, de 3 unidades nomás. Entonces esta es la fuerza de rozamiento cinética o fuerza de fricción cinética. Lo coloqué como FRC. Y aquí el objeto, vamos a pintar esto de pronto con este color. El objeto tiene su peso. El objeto tiene peso. Veanlo acá. A ver, me devuelvo un poquito por la regla. El objeto tiene su peso y a su vez tiene el peso aquí y a su vez tiene la acción. Este peso recordemos que es W y a su vez tiene la fuerza de
la normal. Vamos a pintarla entonces como simplemente N. Tengo mi diagrama de fuerzas aquí. Y lo que nos permite, lo que nos pide es calcular la aceleración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular esto de acá, las fuerzas. Entonces vamos a calcular las componentes de la fuerza. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Lo primero, para hacer ese cálculo de componentes de la fuerza, tenemos que, veamos un poquito el diagrama, que no se me pierda, aquí. 30 grados decía que era acá. Es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Fx, X es el adyacente, entonces yo digo que Fx es igual a F, a la fuerza, por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Mientras que Fy es igual a F por el seno de 30 grados. ¿Por qué seno? Porque es el opuesto, véanlo aquí, es el opuesto a este ángulo. Entonces tenemos que la fuerza equivale a 80 newtons por el coseno de 30, y esto me da, al hacer esta operación, me da 69.3 newtons. Ahora, este de aquí, F, ¿cuánto vale? 80 por el seno de 30. Y el seno de 30 es 0.5, o sea que esto nos da 40 newtons. Una cosa importante aquí, vean la dirección que tiene X, hacia abajo, por lo tanto es negativo, negativo, negativo. Lo puedo deducir así, o pues también, si quieren, se puede deducir con los ángulos negativos, va a salir el valor total negativo, o también, si quieren, pueden, digamos, mirar cómo son los valores de seno y coseno, ¿sí? Dónde son positivos y dónde son negativos en los cuatro cuadrantes. Pero por lo pronto aquí lo vamos a hacer gráficamente. Como es hacia abajo, el valor es negativo. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué cosa importante necesito también? Vamos a calcular el peso. Recordemos que peso es W de la caja. Entonces, el peso de la caja, como habíamos visto en la clase pasada, peso es igual a masa por gravedad. La gravedad que vamos a tomar nosotros es 9.8. Entonces, la masa de la caja, miremos a ver, nos la están dando que son 8 kilogramos. 8 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un valor de peso de 8 por 9.8, 78.4 newtons. ¿Listo? Este es el valor del peso. Listo. Ya teniendo, digamos, ese valor de peso, ahora lo que podemos hacer es mirar, digamos, la sumatoria de las fuerzas para conocer dónde hay movimiento y dónde no lo hay. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Listo. ¿Quiénes son las fuerzas presentes en Y? Fuerzas presentes en Y son la normal, y por otro lado está Fx y peso. O sea, esta positiva y estas dos negativas. Normal menos el peso menos la fuerza Y
Y como no hay movimiento en esa dirección, la caja no se está moviendo arriba y abajo, entonces esto es igual a 0. Ya vamos a mirar para qué nos sirve este. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a servir este? Perdón. Nos va a servir aquí porque vamos a conocer la normal. Conozco el peso, sí. Conozco FY, sí. Lo acabé de conocer antes. Para poder, digamos, saber cuánto vale la fuerza normal. ¿Por qué necesito el valor de la fuerza normal? Porque es que miremos que está en X. En X tenemos positivos hacia la derecha, fuerza en X menos fuerza de rozamiento cinético. Fuerza en X menos fuerza de rozamiento cinético. Y esto es diferente de 0. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Listo. Entonces, como hay movimiento, voy a colocar aquí que la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a la masa por la aceleración del objeto, que esta es la aceleración que yo necesito. ¿Yo conozco masa? Sí. ¿Conozco fuerza de rozamiento? No, porque me hace falta primero conocer N y después ya conozco Fx. Sí. O sea, solamente me hace falta conocer N para poderlo reemplazar acá. Entonces, conozcamos N. De aquí, entonces yo digo que la normal es igual al peso más la fuerza en Y, ¿cierto? ¿Cuánto vale peso? El peso va a ser igual, voy a colocarlo aquí, el peso lo teníamos como 78.4 newtons más Fy, que viene siendo menos 40, sería 40, y esto nos da un total de 78 más 40, 118.4 newtons. No me cupo acá. Bueno, 118.4 newtons. Ahora, de aquí, de esta segunda parte, tenemos, voy a colocarlo en una nueva página, que la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento cinético es igual a la masa por la aceleración. Yo necesito es aceleración, es decir, este factor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos queda aceleración es igual a fuerza en X menos fuerza de rozamiento cinético sobre la masa. Reemplacemos lo que tenemos o desglosémoslo un poquito mejor. Fuerza en X menos fuerza de rozamiento cinético, la habíamos visto que es el mu cinético por la normal sobre la masa, es decir que la aceleración es igual a fuerza en X la tenemos aquí 69.3 newtons menos mu cinético, devolvámonos donde tenemos los datos, aquí está 0.20 que multiplica a la normal que la acabamos de hallar, que era 118.4 newtons, 118.4 newtons, y todo esto dividido por los 8 kilogramos de masa. Ahora, al hacer esta multiplicación nos da aceleración es igual a 69.3 newtons menos 0.20 por 118.4 nos da 23.68 newtons dividido los 8 kilogramos. Esta resta entonces nos daría que la aceleración es igual a 45.62 newtons sobre los 8 kilogramos, y finalmente esa división nos da que la aceleración es igual a 5.7 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces volvamos a repasar lo que hicimos aquí. Nos están dando un ejercicio en el cual
nos piden calcular la aceleración con la que se mueve esta caja, porque el señor está haciendo una fuerza que permite que la caja se mueva y necesitamos precisamente calcular esa aceleración. Nos dice que la fuerza de rozamiento cinético tiene este factor de coeficiente, ¿cierto? Y que se está empujando la caja con este ángulo de inclinación. Como se está empujando la caja con ese ángulo de inclinación, descompongo la fuerza y después de descomponer la fuerza hago la sumatoria de las fuerzas, el análisis. Cómo son las fuerzas en Y, cómo son las fuerzas en X. Fuerzas en Y, la suma de las fuerzas es 0. ¿Por qué? Porque la caja no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Aquí la de X es diferente de 0. ¿Por qué? Porque sí se está moviendo y hay una aceleración. Eso quiere decir que por segunda ley de Newton, esto hay una fuerza total que es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Esto es segunda ley de Newton. Ya teniendo esto, digamos, este análisis, simplemente lo que se hace es un análisis matemático. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque no conocía la normal ni tampoco conocía la fuerza de fricción para poder conocer la aceleración. Entonces, no conozco la normal, una incógnita, y la otra es no conozco la aceleración. Soluciono la incógnita de la normal y posteriormente reemplazo eso aquí para poder, digamos, encontrar la aceleración. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda particular, repasen el video, revísenlo para mirar dónde de pronto se pierden, háganlo paso a paso, que de pronto, digamos, donde, como dicen por ahí generalmente, hasta aquí es el análisis físico, ¿cierto? Porque necesito saber qué tengo, para dónde voy. Ya de resto, aquí esto es soluciones de ecuaciones matemáticas. ¿Listo? Bueno, niños, entonces les dejo estos ejercicios de aquí. Dice, a ver, primero, ¿por qué razón una persona no puede empujar un vehículo en el desierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la característica de las superficies? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Una razón bien justificada. 2. Una bola de 5.44 kilogramos de masa se mueve con una velocidad de 20 metros sobre segundo y 6 segundos después se mueve a 11 metros sobre segundo. Es decir, que frenó, ¿cierto? Aquí se muestra que hubo una disminución en la velocidad. ¿Qué valor tiene la fuerza de fricción ejercida sobre la bola? Entonces pensemos eso. Cuando la fuerza de fricción es mucho más grande, lo que está haciendo es que el objeto frene. ¿Ok? Es un análisis de fuerzas parecido al ejercicio. Y una caja de 8 kilogramos de masa es empujada sobre un piso horizontal mediante una fuerza de 90 newtons que forma un ángulo de 40 grados bajo la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.20, determine si la caja se mueve con velocidad constante y en el caso contrario determinar la aceleración que experimenta. Es decir, tenemos que mirar que es muy similar a este ejercicio, pero resulta que si les llega a dar el valor de la aceleración 0, significa que la caja se mueve pero con velocidad constante. Recuerden que si la aceleración es 0, el movimiento es con velocidad constante. Si no les da 0, entonces quiere decir que la caja sí se está moviendo con una aceleración. Si les da negativo, es como si la caja estuviera frenando, pero pues no creo que ese fuera el caso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces dejamos hasta ahí.